Atención. El siguiente material audiovisual solo busca informar y hacer uso del derecho a la libertad de expresión. Las ideas y posturas expuestas por los invitados no representan al concepto de la Casa del Hombre, la Mujer y la Familia, la LIC Informa o a la producción del programa. Hola, ¿cómo están todos? Soy la licenciada Yolanda Fuentes, la LIC Informa, expuesta civil y familiar. Tenemos invitada de lujo en este video, en esta oportunidad. Es una persona a la que yo admiro mucho, la conocí en redes sociales. Es una persona que da su corazón para causas sociales. Ella es la licenciada Andy Hernández, licenciada en Derecho, activista desde hace 14 años ya. Hay un colectivo que se escucha mucho últimamente en los paros, en las actividades que se tienen frente a la Suprema Corte de Justicia, el Colectivo Nacional para Mujeres por la Igualdad. Ella es su fundadora, ha sido asistente jurídico en el Congreso del Estado de Chiapas, secretario de Acuerdos Ministeriales en la Procuraduría también. Tiene una carrera tremenda, pero bueno, estos son algunos aspectos que yo pudiera mencionarles. Licenciada Andy, te agradezco muchísimo la oportunidad de poder platicar contigo esta noche. Te damos la bienvenida y pues yo creo que tenemos muchísimo que aprender. Y bueno, este video es para todos aquellos que son abogados, pero particularmente para los que no lo son. Entonces nuestro lenguaje va a ser un lenguaje muy coloquial, un lenguaje muy entre amigos. Para ti que estás pasando algún problema, para ti que te sientes desorientado, desorientada, yo creo que esta plática te puede ayudar bastante. Andy, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación, gracias por la introducción. Sabe usted que la admiración, el cariño y el respeto es mutuo. De verdad que estoy muy agradecida por el espacio y pues también de una mujer que la admira muchísimo. Entonces, estoy muy agradecida por estar con usted en este momento. Gracias, bonita, gracias. Bueno, pues yo creo que podemos empezar con las preguntas porque el tiempo es oro. ¿Quién es Andy Hernández? Platícanos un poquito de ti. ¿Quién eres tú? ¿Desde cuándo inicia esa cosquillita, ese compromiso, esa visión, esa misión por ser quien eres el día de hoy? Bueno, Andy Hernández es la mayor de 3 hermanas. Tengo a mis padres, los cuales realmente ellos son los humanistas, son unas personas con muchos principios y valores, y eso creo que se ha demostrado en los resultados tantos míos como de mis hermanas, porque yo estoy convencida que la mayor parte de nuestro ser depende de los padres que tenemos, ¿no? Que nos enfocan. Y lo he dicho en otras ocasiones, el activismo realmente lo empezó hace 15 años, ¿no? 15 años y medio, y fue un activismo obligado. Porque fue mi mamá la que me hizo ir. Mi mamá es una mujer que ama mucho contribuir, y ella daba su servicio a una iglesia en un comedor comunitario, y ella nos obligó a irle a ayudar a servirle a las personas en estado de vulnerabilidad y obviamente a las personas en situación de calle. Entonces ahí es donde yo considero que fue mi llamado al activismo, porque lo he dicho, cuando empiezas a convivir con las personas y te empiezas a dar cuenta de las necesidades y obviamente de las circunstancias con las que viven las personas, es cuando te humanizas y te enamoras del tema, ¿no? De estar ayudando y contribuyendo a las personas. Es donde ahí empieza el tema del activismo. Luego, como usted sabe, como usted lo dijo, yo soy abogada, y mi perfil más que nada ha sido sobre el análisis conductual, el tema de criminología, y más enfocado en el tema de niños, niñas y adolescentes, porque fue algo que me llamó muchísimo la atención. Y es donde empiezo con todo este rollo del activismo de hace 15 años. Tengo muchísimos temas, como usted lo mencionó, el rescate de las lenguas indígenas, el tema indígena, desde las brigadas médicas y alimentarias, las brigadas de salud, el combate a la desnutrición infantil, etcétera, etcétera, hasta el tema de deportes. Bueno, tengo un chorro de trabajo, bendito mi Dios. Entonces, así es como empieza Andy Hernández. Yo creo, licenciada Andy, que hay un dicho por ahí que dice que el consejo pesa, pero el ejemplo arrasa. Entonces, Claro. por ahí hay muchos videos en redes sociales donde vemos a los niños que el papá se deja caer y el niño se deja caer, que el abuelito empieza a caminar chuecón y el niño empieza a caminar chuecón. Vemos como la importancia del ejemplo. En estos últimos tiempos hemos visto que lejos de que las familias se encuentren integradas,
Cualquier pretexto es bueno para que la familia se desintegre, para tomar partidos por unos, por otros, que si cumplen, que si no cumplen, que si son buenos padres, malas mamás o al revés. Entonces, cualquier pretexto es bueno para que la familia se desintegre. Cuando nosotros sabemos como abogadas que no necesariamente la familia tiene que vivir en la misma casa para que siga siendo familia. Pero yo creo que Exacto. este tema es un tema muy importante. Yo sé que usted es pro familia. ¿Qué significa eso? Pues precisamente eso, estar a favor de una de las instituciones o de las bases principales de la sociedad. Recordemos que la sociología establece que hay una destrucción en este momento o un rompimiento de tejidos sociales y todo es debido precisamente a esta guerra que tienen contra el tema de familia, a esta destrucción familiar, a todo este desvínculo, por así llamarlo, ¿no? Del tema de familia, porque la familia, como lo hemos dicho nosotros, es eso, es lo más principal que hay en un ser humano, porque te protege, te acobija, te impulsa, ¿no? Entonces, yo soy pro familia precisamente porque defiendo el tema de familia, o sea, la unificación de las personas, la paz, la salud emocional, ¿no? Todo eso que implica realmente el tema de familia, ¿no? Y por ejemplo, ahora que, bueno, en el colectivo del que hemos hablado y muchas otras organizaciones que se han unido para hacer marchas, para hacer manifestaciones en pro de los derechos básicamente de los hombres, porque en algunas leyes, como la ley vicaria, prácticamente los borraron del mapa. Pensamos que solamente las mujeres son violentadas o somos violentadas, pero a los hombres nada les duele, tienen que aguantarse como los meros machos. Entonces, básicamente, no hay lugar para ellos en las leyes, no hay lugar para que vayan, se quejen, presenten una denuncia, porque lejos de tomarles esa declaración, se burlan, ¿verdad? Y dicen, bueno, eres poco hombre, defiéndete, pues ya sabes, ¿verdad? Entonces, ahora no sé, ¿será una moda? ¿Será un falso empoderamiento? ¿O será que nos hemos sentido identificadas con este movimiento? Quiero antes de continuar decir, nosotros no estamos en contra de los derechos de las mujeres. Estamos en contra del abuso de esos derechos porque cualquier persona que abusa de una manera ilegal de un derecho que le es dado ya se convierte en una cuestión ilegal. Entonces, no estamos aquí en contra de nadie ni a favor de nadie, solamente queremos que los niños, niñas y adolescentes vivan una infancia feliz porque es lo que les toca, por derecho les corresponde, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué opinas con respecto a esta situación que se presenta ahora con respecto a la obstrucción de los lazos filiales entre los menores y su papá o entre los menores y sus familias extendidas? Porque ahora los abuelitos, los tíos también sufren cuando el papá no lo dejan ver a sus hijos, tampoco ve a los tíos, tampoco ve a los abuelos, aunque ellos tienen derechos por aparte, ellos también pueden pedir sus convivencias. Pero ¿qué opinión te merece esto que se está moviendo con tanta fuerza en redes? Bueno, en primera, de todo lo que mencionó, en primera se me hace que es un ataque directo y frontal al tema de familia, ¿no? Esa es como la primera cosa que me gustaría mencionar. Dos, qué bueno que recalcó que no estamos en contra de las mujeres. Sería absurdo estar en contra de las mujeres siendo mujeres. Es como muy, muy absurdo. Sí. Pero yo siempre he dicho que yo jamás me he sentido tan poca cosa o menos que un hombre como para creer que ellos son más que yo y que por eso necesito leyes especiales o tratos especiales, ¿no? O ventajas o privilegios para sentirme igual a ellos. Porque en el momento en el que nosotros esperamos una ventaja, leyes a modo, sesgos de género, etcétera, etcétera, la única información real que estamos mandando es que somos tan poco menos que ellos que nosotros por eso necesitamos esas ventajas y privilegios, ¿no? Entonces, comenzando por ahí, por eso yo nunca, como nunca me he sentido menos que un hombre, por eso yo no aplico o no necesito una colectividad que me diga que yo soy una pobrecita y que necesito esas ventajas. Eso es mi punto personal y respeto a quien no opine lo mismo, porque a diferencia de este sector, yo sí respeto las opiniones que ellas vierten, ¿no? El tema aquí es que se ha salido un poquito de control. Es muy lamentable que veamos reflejado
ese rezago educativo que tenemos en México, porque los jóvenes hoy en día no se informan. ¿Qué tiene que ver es eso? Que no se informan, que no son autodidactas, que no tienen esa intención, ¿no?, de cuestionarse el por qué algo o el para qué algo. El movimiento feminista desde un principio fue un movimiento que realmente fue un movimiento político para establecer que nosotras las mujeres tuviéramos el derecho a votar, Sí, que era lo más importante. así es. Es por eso que inicia el movimiento feminista sufragista. Cuando se inicia el movimiento sufragista comienzan las otras corrientes, porque obviamente teníamos más necesidades, ¿no? Y empieza a moverse el tema del movimiento feminista sindicalista, que es que aquellas que peleaban los mismos derechos laborales que nosotros los hombres. Pero estamos hablando que en México legalmente, y usted como abogada lo sabe, a nosotras las mujeres no nos falta ningún derecho. De hecho, el artículo 1 de la Constitución Política de nuestro país establece que todas las personas mexicanas o todos somos iguales ante la ley, o sea, hombres, mujeres, no importa la religión, no importa la raza, no importa el color, no importa el género, o sea, la ideología o etcétera, etcétera, todos somos iguales. Si nosotros ya tenemos un primer artículo, como que entonces, ¿en dónde está la desventaja? Y no contentos con el artículo 1 de la Constitución, se establece el artículo 4, que por cierto fue promovido por un hombre y que por cierto fue promulgado por un hombre y casualmente fue votado por hombres. Entonces esto nos da a entender que los hombres fueron quienes fueron nuestros aliados y compañeros para que nosotras las mujeres pudiéramos tener los derechos que tenemos establecidos el día de hoy y reconocidos. Sí. El tema es cuando todo movimiento por intereses personales, económicos o políticos empiezan a desvirtuar todo ese movimiento. Y es donde viene la agenda de género, que trae atrás otras cosas que no vamos a tocar ahorita, como el tema de la pedofilia, como el tema de todo ese tipo de temas, ¿no? El tema aquí es que, si se dan cuenta, la agenda feminista es una agenda tan incongruente porque dan un discurso, pero resulta que se pasan por el arco del triunfo su discurso. Un ejemplo, el de que nos buscan la libertad de las mujeres, pero buscan la libertad de algunas mujeres, porque las mujeres que no pensamos como ellas, somos las mujeres que sufrimos la recriminación, la estigmatización, el acoso, la censura, las amenazas y todo tipo de violencia por parte de este sector, todo por no alinearnos, ¿sí?, a su arquetipo de feminista. Entonces, eso trae como consecuencia que se hagan y que se estén haciendo leyes que están sesgando no solo al género, sino que están violando derechos humanos establecidos en tratados, pactos y convenciones internacionales en los que nuestro país es parte. Pero lo más preocupante, respondiendo la última pregunta, es que a los únicos que realmente están causándole un daño severo es a la infancia, a los niños, niñas y adolescentes. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo más preocupante no es que violen los derechos de los hombres, ¿no?, que hagan ese sesgo de género. Aquí lo preocupante es que violen el interés superior del menor, que como su nombre o su letra dice, el interés de los menores va superior a todos los derechos o todos los intereses de cualquiera de la familia humana, así se establece. Sí. Esto causa un revuelo para nosotras las personas que somos defensoras reales de derechos humanos, que tenemos el conocimiento y la expertise sobre el tema de derechos humanos, porque decimos, ¿cómo puede ser posible? Una, que cosifiquen a los menores; dos, que los usen como moneda de cambio, que los usen como chantaje, como arma de destrucción, porque también lo usan como arma de destrucción. Y que no contentas con eso, le dan el mismo valor a un menor de edad, o sea, un niño, una niña, un adolescente, con una cosa y con un animal, porque la ley de violencia por interpósita persona eso establece, que los hombres ejercen violencia a las mujeres a través de los niños, las cosas o los animales. O sea, el niño, una cosa, un peluche, ¿no?, una mascota tiene el mismo valor para las leyes, para nuestro México, porque están ponderando primero el interés de la mujer, violando el interés superior del menor.
Entonces, ¿qué me opino, por ejemplo, con ese tema de la obstrucción? Considero que debería de ser, y digo como la palabra lo dice, uno de los crímenes más atroces que puede parecer, porque ahí se está violentando a los niños. Sí, y hablando de un tema coloquial, decimos que los días que se van ya no regresan. Un día que el menor ya no convivió con toda su familia, porque tiene derecho a convivir con la familia del papá, pero de la mamá también. Entonces, el día que el menor no convivió con su papá, con su mamá, con sus abuelitos, es un día que ya no regresa. Hay muchos menores de edad que están tan desvinculados ya que ya no quieren convivir con su papá porque ya no lo conocen, porque realmente es un extraño para ellos, porque van un ratito al Secofam, que es un lugar feo, señoras, que si no lo conocen o si ustedes están pensando en que no importa, al fin y al cabo ahí van a estar vigilando la convivencia del menor con su papá. No es un lugar bonito, es un cuarto, está feo, hay gente vigilando. No hay, por ahí grabé un video y lo subiré pronto, donde un niño dice, es que es un lugar donde yo quiero jugar fútbol, pero pues ahí no hay chance de jugar fútbol, ahí no hay chance de jugar a la comidita, ahí no hay chance de realmente tener esa libertad para poder, no sé, recomponer esto que está ya medio quebrajado o de plano ya destruido. Entonces, hablando de esto que acabas de comentar, Andy, es bien importante una palabrita en la ley vicaria. Cuando decimos que el hombre violenta a la mujer a través de interpósita persona, y como tú bien lo comentaste, ¿verdad? Pero habla de una palabra mágica que dice intención, con la intención de dañar a la mujer. Ok, pero entonces no importa que el niño sufra, que al niño lo desvivan, que al niño, porque al fin y al cabo aquí lo que importa es la pobrecita mujer que va a ser violentada por la intención de ese hombre malo, entonces no importa lo que los niños pasen o sufran. Entonces yo creo que aquí empezamos ya cuando el piso ya no está parejo porque la voz del niño nadie la escucha, nadie la defiende, por decir, a ver, perdón, pero yo por qué tengo que andar en medio. Si tú y mi papá se violentan o él a ti o tú a él, yo qué culpa tengo porque tengo que estar en medio, porque tengo que estar en una ley como parte de esa violencia cuando yo debería estar jugando en el parque, en la escuela, lejos de esta situación, si mi papá y mi mamá fueran personas que realmente me aman y que realmente respetan la ley y que realmente están pensando en mi presente y en mi futuro, sacándome de ese tipo de cosas que no me corresponden. Y pues desgraciadamente muchas mujeres ocupan este tipo de herramientas, pues precisamente para poder obstruir la convivencia entre papá e hijo, para alejar al hijo de la familia paterna, para pedir más pensión, no sé, ¿verdad? O sea, para todo menos para dignificarse como mujeres, para dignificar ese derecho a una vida libre de violencia. Entonces yo creo que ya tenemos aquí, hay un postre de Semana Santa que se llama capirotada, se me hace que ya tenemos aquí un revoltijo porque realmente la ley no es tan clara como debería de ser, no es tan eficaz como debería de ser, hablando de la ley vicaria particularmente, ¿verdad? Pero, Claro. como tú bien lo dices, la afectación sí es hacia la mamá, pero primeramente es hacia los hijos y en segundo lugar habría que probar la intención que tiene esta persona de dañar. ¿Por qué? Porque mientras no pruebas la intención, no existe el delito. Entonces, la situación aquí es que se prejuzga. Antes de saber o antes de acreditar, ya hay una orden de restricción, ya hay una medida ahí para que no te acerques a los hijos. Entonces, creo que nos estamos extralimitando, como bien lo decías, y yo creo que esto es una situación que lejos de abonar a la vida libre, feliz, una vida libre de violencia para los menores, estamos haciendo todo lo contrario. Ahora, ¿tú crees que haya Claro. leyes a la fecha, que haya leyes? Estamos hablando de leyes que destruyen familias, pero ¿habrá Sí, leyes que hagan lo contrario? ¿Habrá leyes actualmente que abonen a la unidad familiar? no, no. Cuando entra toda esta revolución hace 25 años del tema del feminismo de género,
Estoy completamente segura que una de las intenciones, precisamente por el discurso ese de que tiene que derribar al sistema patriarcal que nos tiene en opresión, la única intención que tenían era derribar los pilares más importantes de la sociedad. Una de esas es la familia, otra es la religión, por eso es el ataque completamente al sistema religioso. Si se da cuenta, las feministas de género es una de las instituciones que más ataca. Pero vamos a hablar con el tema de familia. Al menos aquellas personas que no saben sobre el tema, que no se han tomado la molestia de leer las iniciativas, porque yo sí leí cada uno de los posicionamientos, vi cada una de las entrevistas de estas señoras desde el inicio. Tengo 3 años y medio investigando el tema, porque comenzó con el tema de alienación parental. Pero estas mujeres tienen como 9 años más o menos viendo sobre el tema. Y primero realmente estaban viendo, el objetivo real era llegar a una convivencia sana con sus hijos. Pero yo me invento por el modo en el que han operado, es que se dieron cuenta que era más redituable victimizarse que manejar el tema de niños, que le fue más lucrativo, ¿no? Verlo como una violencia de género que verlo como una violencia familiar en razón a la protección de los menores. Lo voy a resumir. Empieza el tema de alienación parental, que efectivamente no está reconocido como síndrome, pero sí está reconocido como un fenómeno social, en el cual cualquiera de ambos padres, cualquiera que sea, padre o madre, utiliza a los niños, los manipula, hace una campaña de desprestigio en contra del otro progenitor con la única intención de romper el vínculo. Eso es lo que es la alienación parental. Viene un psicólogo que se llama Jorge Corsi, que por cierto es un pedrasta confeso, y él es el que inventa realmente el término de violencia vicaria, porque su modo de operar para el abuso sexual y de pedrastía que tenía, obviamente era precisamente acercarse a las mamás que estaban sufriendo este tipo de violencia, de alienación parental, ¿no? De divorcios y todo eso. Como Jorge Corsi, que es el mentor de Sonia Bácaro, cae preso, entonces la que se queda moviendo el tema es Sonia Bácaro. Y Sonia Bácaro dice, ay, la alienación parental sí existe, pero obviamente nos es más redituable si lo pasamos al tema de mujeres, porque recordemos que en España ya era un boom el tema de género, ¿no? El tema del feminismo y el tema de la victimización a las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Sonia Bácaro dice, ¿sabes qué? Lo convirtamos, por así decirlo, en una violencia de género, y es donde ella se inventa que acuña el término, pero realmente hay una asociación de científicos investigadores en el ámbito de psicología, psiquiatría y derecho, en los cuales ellos establecen, manifiestan públicamente, que hicieron el análisis tanto del libro del SAP, del pretendido síndrome de alienación parental de Sonia Bácaro, y encuentran que hay plagio, falsificación de datos, vaya, un fraude científico. Pero esto no les importó a nuestro señor Arturo Saldívar, porque fue el primero que trajo el tema de violencia vicaria, déjenme les digo, a México. Trae a Sonia Bácaro en el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí es donde se hace la presentación oficial por primera vez del término de violencia vicaria. Al mismo tiempo, yo estaba investigando sobre la alienación parental y en un grupo, digo para que sepan cómo estuvo todo este tema, en un grupo estaba una de las fundadoras del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, ¿no? Y esta mujer, como todo lo que estoy diciendo, con un método de manipulación, de chantaje y de control, tenía a los papás papás hombres que estaban sufriendo obstrucción y sustracción, les empieza a decir que la violencia vicaria era a favor de los niños. Nunca les dijo la verdad. Saben que la intención es de instaurar esta ley a favor y beneficio de las mujeres, afectando a los hombres. Nunca les dijo. Lo que no contaba esta señora es que como yo ya tenía la investigación completa con amigos también activistas y con amigos expertos en la materia de derecho y criminología en España, le mando un saludo a tu familia, ellos me pasaron toda la información que les estoy diciendo ahorita de Sonia Bácaro y de Jorge Corsi. Entonces, lo que nos contaba esta señora es que yo ya sabía la información, entonces la empiezo a redebatir en el grupo. Y como yo exhibo su mentira, ¿no? Para que vean cómo se maneja este tipo de personas, como yo exhibo su mentira, la señora se indigna, se sale del grupo y empieza ya esa confrontación
con mis compañeros hombres de obstrucción y sustracción. Luego esta mujer empieza una campaña aliándose con otras feministas, campaña de desprestigio en contra del presidente de esta asociación acá en Chiapas, en contra de la obstrucción. Entonces es cuando a mí se me viene la idea de decir, bueno, necesitamos entonces un colectivo de mujeres que no estemos de acuerdo con el sesgo de género, que no estemos de acuerdo con desvirtuar las leyes, que no estemos de acuerdo con la mentira, la manipulación y el victimismo, y es donde nace el Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad. Es un colectivo que es de diversas activistas sociales, y las 3 fundadoras que hacen el tema conmigo de colectivo, ellas ya traían el tema de alienación parental hace 9 años, con las que son fundadoras del Frente Nacional en contra de la Violencia Vicaria. O sea, ¿se sabe la historia? Pues vaya, la historia que hay detrás, la verdadera historia que hay detrás de las fundadoras. Entonces, como nosotros, con hechos, con pruebas, con expedientes, con sentencias y con todo, nosotros empezamos a exhibir el fraude de la violencia vicaria. Pero regresando al principio, Lick, el tema es que ellas empiezan, porque acuérdense que no sé si alguna vez, y se los recomiendo que lean, lo que es la teoría de la ventana de Overton, ¿no? Donde dicen que empiezan primero con decir algo, aunque sea mentira, el propósito es causar revolución para empezar a visualizarlo, y luego ya sea un tema de debate para ya luego instaurarlo, ¿no? Esa es la teoría, ¿no? Entonces, estas mujeres empezaron a decir que los hombres son potencialmente violentadores, empiezan a generalizar, empiezan a decir que todos los hombres son potencialmente violentadores, tipo que nacen con un gen violentador, y por eso los hace peligrosos. Al mismo tiempo de esa campaña, empieza ya, si se da cuenta, la estigmatización y la criminalización de todos los hombres. Ahora bien, ¿por qué estar en contra de la violencia vicaria? Porque no afecta a los hombres irresponsables, porque esos también aceptamos que existen. Aquellos hombres que quieren pasar la mínima, aquellos hombres que abandonan a sus hijos y no regresan, aquellos hombres que agarran una nueva pareja y les vale gorro los hijos y los abandonan. Esos hombres sí existen. Claro. El tema aquí es que la violencia vicaria va en contra de los hombres casualmente que quieren estar en la vida de sus hijos, y que no son cualquier tipo de hombres, sino son políticos, empresarios y profesionistas de alto nivel, o sea, solvencia económica. Ajá. De una posición económica alta. ¿Ese dato de dónde lo traes? En el momento en el que usted investiga quiénes son los perfiles de las dirigentes del Frente Nacional por la Violencia, en contra de la Violencia Vicaria. Son exesposas de políticos, exesposas de empresarios o exparejas de empresarios, exparejas de profesionistas de alto nivel, o sea, que traen un recurso bueno. Y yo hasta la fecha no había visto, hasta hace unos meses que me retiro del colectivo, yo no había visto a ninguna de esas militantes siendo esposa de un campesino, siendo esposa de un empleado de una tienda departamental. O sea, las dirigentes, son exes de políticos, empresarios y de profesionistas de alto nivel. Ah, ok. Yo lo que entendí es que era el grueso de los hombres obstruidos. No. Eso es lo que había entendido con el comentario. No. Yo lo que estoy diciendo es que esta ley comienza con un sector de mujeres, se escucha muy clasista y muy elitista, pero es real. O sea, basta ver el perfil de ellas, ¿no? Yo no veía una mujer realmente, una ama de casa, que fuera esposa de un empleado común como nosotros, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el tema de la obstrucción? El tema de la obstrucción y el tema de la sustracción de menores se convierte de ser un tema de violencia familiar o un litigio familiar, se convierte en un tema de violencia de género, y ponen en primer lugar de importancia, a nivel de importancia, a la mujer.
y dejan Sí, y es ni lo que siquiera pasa. dejan en segundo grado al menor, porque si se da cuenta ni siquiera está en un segundo grado, porque lo cosifican en el momento en el que dicen que solo es un medio para un fin. Exactamente, o sea, no hablamos de derechos de menores, no hablamos de derecho del resto de la comunidad. Simple y sencillamente hablamos del derecho que tiene la mujer por haber sido violentada a través de o por, pero realmente aquí no vemos ningún derecho distinto. Ahora, Andy, yo quisiera volver a recalcar esta situación. Sí hay hombres violentos, sí hay hombres que desviven, sí hay hombres que abandonan a sus hijos, sí hay hombres que están buscando cualquier pretexto para no dar pensión, sí hay hombres que vulneran emocional o psicoemocionalmente y físicamente a las mujeres y nosotros no estamos defendiendo ni estamos hablando en favor de ese tipo de personas. Nosotros estamos hablando con respecto a una ley que dejó fuera a un padre que quiere paternar, que quiere ser, no quiere ser un padre de convivencia en el SECOFAM, quiere ser un padre que paterna, un padre presente en la vida cotidiana de su menor. Exacto. Es bien importante, amigos y amigas, que escuchen esto y que lo tomen así como lo estamos diciendo. No estamos en contra de nada ni de nadie más que de que está sesgada la ley, no es para todos, va en contra de la Constitución, porque como bien lo dijo Andy, la Constitución habla de que todos iguales, sin importar raza, género, religión, color de piel, nada. Y aquí, pues efectivamente, al hombre se le tiene como violentador, ni siquiera como presunto, se le tiene como violentador activo y que no importa si está justificada o no la petición de la mujer a esa protección, ya se asume. Estuve en una conferencia donde un magistrado decía, el grueso de las mujeres son violentadas, por lo tanto se presume que el resto de la mayoría de las mujeres son violentadas de alguna manera. Pero sin embargo, como los hombres no es el grueso, entonces ante la duda se tiene que probar. Entonces, como las mujeres somos parte de una estadística, a nosotros se asume que existe esa violencia sin probar, sin justificar, sin traer nada como para que nos puedan dar ese tipo de protección. Y en los hombres, pues no, ahí sí hay que probar porque es un hecho aislado, es un hecho que sale de lo ordinario. Entonces, aún las autoridades ya traen ese chip en la cabeza, ¿verdad? De decir, a la mujer siempre le creemos porque siempre dice la verdad y al hombre nunca le creemos porque no hay hombres violentos, ¿verdad? Que no es siempre, que lo dejemos bien claro. En primera, lo más lamentable en México es que ya es un juego de credibilidad, no de hechos. Cuando la impartición de justicia desde la presunción de inocencia, el que acusa tiene la carga de la prueba en demostrar que lo que dice es real. Exacto. O sea que el yo te creo ni siquiera debería de existir porque Sí. no es de nada más por tu dicho, porque se supone que precisamente una de las funciones del sistema acusatorio en este momento penal o civil precisamente son las descargas de las pruebas. Ajá. Sí. Pero el tema es que con este tema de sesgo de género y de victimización a la mujer, ¿no? Y de este lucro que ya hay detrás de toda esa agenda, es que ya ahorita es un juego de credibilidad, ya no de hechos, ni siquiera de pruebas, de medios de prueba, porque creo que le consta que hay muchos expedientes y hay muchas personas que aún teniendo todas las pruebas a su favor, por el simple hecho de ser mujeres, tienen una ventaja. Esa es una. Dos, hablando del SECOFAN, regresándonos a lo que decía, el SECOFAN es tan lamentable porque es como que si fuera una cárcel VIP para niños. Y entonces, en vez de ser algo limitante para el adulto, un papá que quiere ver a su hijo no le importa si lo encierran en un 2x2, en un cuarto de 2x2 o de 4x4 o en un salón grande, él lo que quiere realmente es convivir con el niño. El tema es que el castigo es para el menor, porque un niño no tiene la capacidad psicoemocional en ese momento de entender que el único lugar seguro para ver a su padre es en ese espacio. Un niño lo que quiere es convivir, abrazar, besar a su papá, correr, jugar y todo, etcétera. Entonces, cuando los son encerrados realmente los niños, por eso muchas veces insisten en no ir a convivencias, pero no porque no quieran ir a ver a sus papás, sino porque es un shock emocional el estar en un lugar como son los SECOFAMs. Sí. Aunque digan lo contrario. Mira, así pudiera ¿no? estar arreglado muy bonito, es un cuarto. Aún pudiera oler bonito,
Es un cuarto donde no estás solo con tu hijo conviviendo en el parque o comiendo un helado, sino donde hay muchos otros más conviviendo al mismo tiempo, donde lo que digas o lo que hagas están tomando notas, se está vigilando, se rinde un informe. No es una sana convivencia. Entonces aquí aprovechamos para invitar a las mamás, porque por lo regular son las mamás, a que piensen antes de tomar el Secofam como una opción, porque aquí no están Claro. violentando al papá, sino están violentando a sus propios hijos, a los que dicen que aman y a los que dicen que quieren proteger y que por eso los van a enviar ahí. Entonces, el amor no se dice, el amor se demuestra y el Secofam no es el lugar adecuado para convivir, para acercar ese vínculo entre el papá y los demás familiares, que por lo regular a los demás familiares ni los dejan entrar. Entonces, es bien También me importante si gustaría tú, agregar, perdón si me deja Lick, en el tema que estamos hablando para que no se me vaya a ir el hilo. En el de que dicen que, hablando de lo que escuchó del magistrado, dicen que defienden a las mujeres. Eso es falso. Y la mejor prueba de decir que defienden a todas las mujeres es que en la ley de violencia vicaria y la ley por interpósita, más bien dicho, la ley de violencia por interpósita persona, sesga hasta las mujeres, pone a mujeres de primera y mujeres de quinta. ¿En qué aspecto? En que si tú no eres la denunciante, automáticamente todas las mujeres de la línea paterno-filial se convierten en agresoras vicarias, porque así establece que son familiares conocidos. O sea, si tú eres amiga de una persona y esta mujer dice, es que está utilizando a la amiga para causarme daño a mí, eres violentadora vicaria. Entonces, ha tomado tanta fuerza el simple dicho, que si bien es cierto, recordemos que la fiscalía es una institución de buena fe, también él está obligado, precisamente, es una institución investigadora. Entonces, no se puede quedar solo con el dicho, porque si no, ahí violamos todo el debido proceso, que es lo que está pasando hoy en día en México. ¿No? Digo, para dejarlo claro, porque la ley de violencia por interpósita persona, que se supone que los aliados de este sector feminista es la comunidad LGBTQ+, y puedo apostar que la comunidad diversa ni siquiera está enterada que no fueron contempladas en esta ley. Porque ¿qué va a pasar cuando sean un matrimonio, bueno, más bien dicho, una unión de dos mujeres del mismo sexo que tengan hijos por adopción homoparental? ¿Qué va a pasar? ¿A quién le van a creer? ¿A la que se autoperciba mujer? ¿A la que sea más femenina? ¿A la que llore más? ¿A la que denuncia primero? ¿A quién le van a creer? Ahora, a una unión de ambos sexos, del mismo sexo, perdón, de dos hombres, ni siquiera están contempladísimos, al menos que uno se autoperciba mujer. Porque si los dos son pareja, pero ninguno de los dos tiene esta tendencia de autopercibirse mujer, bueno, pues entonces ya valieron, porque ni siquiera están contemplados en esta ley. Entonces, esta ley no solo discrimina a los hombres, sino también discrimina a las mujeres y también discrimina a la comunidad diversa, sin pasar que viola y que discrimina a los primeros más importantes en el tema de derechos humanos, que son los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. sobre todo. Ahora, ustedes estabas al frente, me parece, cuando promovieron la acción de inconstitucionalidad. ¿Qué pasó con eso? Con el Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad, con las 4 fundadoras, elegimos como uno de nuestros trabajos, nuestra fuente siempre era irnos por la vía de la legalidad. Digo, porque cualquiera sabe vandalizar, cualquiera sabe gritar, cualquiera sabe meter madre, discúlpenme la palabra, hoy todo lo que hace este sector, pero nosotras elegimos hacerlo todo por la vía legal. Y como yo era la abogada precisamente del colectivo, entonces lo primero que hicimos es que cuando estaba en debate el tema en el Senado, nosotros hicimos un posicionamiento, más bien dicho, fue un análisis técnico, porque fundamos y motivamos legalmente y también anexamos la declaración de Garipa, de la asociación civil que le digo que son expertos en el tema de psicología, psiquiatría y derecho. Entonces hicimos como un análisis técnico, el que le hicimos llegar a cada uno de los senadores y no pueden negarse que no les llegó porque les llegó. En donde nosotros les hacíamos del conocimiento
todas las afectaciones que iban a lograr si precisamente legislaban este tema. La cosa es que encabezaba el tema la senadora Malu Micher, y que si ustedes pueden ver, ella lo subió a la comisión, ¿no? A las Comisiones Unidas, y ahí y ustedes busquen el video porque debe de estar, ahí se van a dar cuenta que era sí o sí, porque ella se acobijó con el tema de el que no lo quiera aceptar es porque no protege a las mujeres y porque son violentadores entonces salieron los clásicos aliados senadores diciendo que había una deuda histórica, ya sabe, con el tema de la deuda histórica hacia las mujeres. Entonces se aprueba, pero de una u otra manera se frenó ese tema durante un año, porque el mismo posicionamiento, o sea, el mismo análisis técnico se hizo en la Cámara de Diputados. Entonces llegó un momento, imagínense cómo era la necesidad y la ambición de este sector, que en la Cámara de Diputados estaba la iniciativa de la Ley de Violencia Vicaria. Y en la Cámara de Senadores estaba la Ley de Violencia por Interpósita Persona, que era de Malu Micher. Entonces, la aprueban las comisiones y las mandan y se cruzan. Ajá. Y eran lo mismo. Entonces, entre ese tema se logró frenar un año. Primero empezamos con el Código Nacional de Procedimiento Civil y Familiar. Su servidora hizo como tipo posicionamiento, que es un análisis técnico y a la vez una petición, porque pedimos, lo fundamos por medio del 8º Constitución. En nuestro derecho de petición le solicitamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que interviniera cuando estaba el debate. Nos salió la Comisión Nacional de Derechos Humanos que no estaban facultados, cuando eso es mentira, porque ellos pueden mandar sus observaciones, ¿no?, en una ley que se está debatiendo, pero ellos dijeron que no está dentro de sus funciones. Bueno, esperamos que aprobaran la ley y volvimos a solicitarle a la Comisión de Derechos Humanos que solicitábamos la acción que realizara la acción de inconstitucionalidad del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Estuvimos haciendo una marcha pacífica, como todo lo que hacemos nosotros. Obviamente, fundamos, motivamos, y etcétera, etcétera. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos realiza la petición de acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después viene lo de la Ley de Violencia por Interpósita Persona, ya ni siquiera pasó la ley vicaria, fue la Ley de Violencia por Interpósita Persona, para lo que fue la reforma a la ley al acceso a la mujer a una vida libre de violencia, al Código Penal y al Código Civil Federal. Y nosotros decíamos, si bien es cierto, no estoy de acuerdo con el tema de violencia vicaria y todo, pero si lo hacen en la Ley General del Acceso a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, pues no me pega tanto, porque pues esa ley nada más nos sirve como para fundar o para establecer, ¿no?, o para reforzar en alguno de nuestros alegatos o litigios, peticiones o lo que sea. El tema aquí, que era lo grave, era que en el civil y en el penal, en leyes generales, se atrevieran a sesgar de manera cínica y directa el tema de derechos humanos, porque ahí es donde establecen que los hombres son los únicos capaces de ejercer violencia a la mujer por medio de sus hijos, de los animales o de las cosas. Y no contentos con eso, es donde le agregaron que toda la línea paterno-filial, conocidos, amigos, etcétera, etcétera, también eran violentadores vicarios, porque pueden ser utilizados por los hombres para causarle daño a las mujeres. En leyes generales es donde nosotros, obviamente, como conocedoras de derechos humanos y de derecho, entonces hice de nueva cuenta lo mismo. Solicitamos, hice el posicionamiento, hicimos el análisis, hicimos todo, y se entregó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para solicitar precisamente la acción de inconstitucionalidad del Código Civil y del Código Penal. ¿Por qué no de la Ley General del Acceso a la Mujer a una Vida de Violencia? Porque pues ahí sí dicen que todos los hombres son, bueno, pues no importa, porque a final de cuentas es una ley de mujeres, ahí no hay sesgo, ¿no? O sea, ¿cómo le explico? Ahí no se aplica directamente el sesgo, porque ya sabemos que es un sesgo por una ley. Imagínense, hay una ley especial para mujeres. O sea, ya desde ahí es un sesgo,
¿no? O sea, pero bueno, ahí donde nos preocupó fue cuando estaba en el tema del Código Civil y del Código Penal. La Comisión Nacional de Derechos Humanos nos vuelve a dar la razón, resuelve que efectivamente hay violación de derechos humanos que atentan en contra del tema de familia y contra del tema de derechos de los niños y de derechos humanos que tenemos y subimos el acuse para que la gente se diera cuenta que efectivamente, y ellos hacen la acción de inconstitucionalidad para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta el día de hoy no nos han contestado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero lamentablemente ya nos dimos cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la institución suprema de la impartición de justicia, ya está sesgada. Ya está sesgada y está violando derechos constitucionales, que es lo más trágico y lo más grave, porque resolvió lo de una acción de inconstitucionalidad en de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, y resolvió a favor y de manera positiva. O sea, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la violación de derechos humanos a los hombres y a su línea paterno-filial y obviamente a los niños. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros? Pues lo inevitable, la negativa que les den a favor a ellas, pero pues yo estoy esperando eso para poder continuar, porque esta lucha no se termina, dicen que no se acaba hasta que se acaba. Entonces yo estoy esperando para poder irme a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y así se tarde 5, 6, 7, 8, 20 años, Sí. yo voy a continuar con esto. Sí, la Comisión Interamericana, bueno, si nos quejamos de la impartición de justicia en México, dice quítate que ahí te voy. Si estamos hablando de 5 o 10 años, quién sabe de cuánto. A ver, si por ejemplo yo soy un hombre de estos que marchan, de estos que dicen yo quiero ser un padre presente, yo soy una persona violentada, ¿de qué manera o cómo se hace una iniciativa de ley? A ver, ya se instituyeron mesas de trabajo, ya hay propuestas, y ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se presenta una iniciativa de ley? ¿O cómo se presenta alguna modificación que se pudiera hacer alguna ley? ¿Cómo se hace esto, Andy? Bueno, en primera se hace el análisis de que ya existe una problemática. Lamentablemente, el tema de obstrucción y sustracción o de violencia precisamente a los derechos humanos de los hombres y de los niños ya es una problemática real. El tema es que no todos alzan la voz, seamos honestos, por el temor a la persecución judicial que hay también. Sí. ¿No? Eso también hay que ser honestas. Entonces, realmente es analizar que hay una problemática y empezar a visualizar. Esa es la primera, que lo hablaba precisamente con Omásico Renes. Le digo, bueno, nosotros ya comenzamos a hacer el trabajo de visualizar que hay un problema, que se están violando derechos humanos, que está en riesgo el interés superior del menor, que los niños están sufriendo y que hay que empezar a ver, aparte de visualizar, ¿qué sigue? Concientizar sobre el tema. Porque si se dan cuenta, todavía sigue la estigmatización hacia que los hombres no sienten, como lo dijo usted desde un principio. Todavía hay burlas, hay malos consejos por parte de los fiscales, ¿no? O los ministerios públicos, como lo conozca la gente, donde, oye, no seas tan llorón, o perdón, no puedo decir groserías, pero métele un trancazo y yo creo que con eso se aquieta, sin darse cuenta que pueden agravar el tema, ¿no? Después de eso, de analizar la problemática y todo, pues empezar a hacer el estudio, ¿no? O sea, de qué es realmente lo que buscan. Pongo un ejemplo, su servidora está en el análisis, me voy a llevar unos meses más porque ahorita estoy en otra onda, ¿no? Personal, pero estoy en el análisis que en el Código Penal de mi estado, en lo que es falsedad de declaración ante una autoridad, solo se tipifica el delito de falsedad de declaración cuando son peritos y cuando son testigos, pero no para aquella persona que hace la denuncia. Ajá. Entonces, yo considero que si tu sentencia es favorable, ¿no? Y es absolutoria, entonces eso demuestra que la persona que te denunció mintió. Entonces, no contempla la falsedad de declaración ante una autoridad por un denunciante. Entonces, lo que yo estoy haciendo es un análisis precisamente sobre el tema. Sí. ¿En qué me voy a basar? Precisamente en estadísticas, en hacer, por ejemplo, consultas ciudadanas de qué piensan sobre las denuncias falsas
irme precisamente a lo que le llaman cárceles, prisiones, ¿no? Para hablar precisamente con los familiares, para sacar un censo, para ver cómo está el tema, para ver cuántas sentencias absolutorias hay, cuántas violaciones de debido proceso hay, el ver cuántos expedientes que solo están sustentados esa prisión preventiva solo por el dicho de una persona, porque lamentablemente en México, ¿no? Como dicen, aunque no haya medios de prueba, con el solo dicho de la mujer, están ejecutando las prisiones preventivas y hay personas que tienen 1 año, 2 años privados de su libertad y no hay un avance ni siquiera en la investigación. O sea, así estamos a ese nivel. Entonces, para hacer una iniciativa, primero es identificar la problemática, entrar en análisis, en estudio de si existe algún artículo o alguna ley que te pueda proteger, y si no existe, bueno, empezar en el análisis consultivo de en dónde entraría esa problemática para ser resuelta. Y yo creo que lo más idóneo es acercarse en una mesa multidisciplinaria en donde esté un abogado, en donde esté un psicólogo, en donde esté un estadista, en donde esté un sociólogo, precisamente para tomar puntos importantes para redactar esa iniciativa o ese proyecto de ley, ¿no? Para atacar esa problemática. Es que mira, hablando de estas organizaciones, No Más Hijos Rehenes, Otro Cumpleaños Sin Ti, Victoria Mía y muchos otros que están por toda la República Mexicana, hay muchos padres interesados. Por ejemplo, en las asesorías mucho me han dicho, a ver, denuncias falsas, porque ese es el pan de todos los días. Una persona que denuncia falsamente en algunos códigos te dice, bueno, van a ser, voy a hablar así, de cualquier punibilidad, de 3 meses a 6 años, por decir lo que sea, a una persona que denuncia falsamente. Sin embargo, a una persona que es denunciada por violación o por violación agravada son 30 años de prisión, por decir cualquier cantidad. Entonces, lo que muchos pretenden es decir, a ver, ¿por qué no en el código que digan una persona que denuncia falsamente que su punibilidad sea la del delito que denunció y que aquella persona resultó ser inocente? Porque a lo mejor de esa manera le pensamos más, porque no es lo mismo que me vayan a dar de 3 meses a 6 años o a 6 meses, no sé, a que me den 30 o 35 años por haber denunciado falsamente a una persona que si no se defiende bien, va a pagar una pena de ese tamaño, ¿verdad? O si nos toca un juez feminista, pues va a pagar una pena de ese tamaño y a lo mejor es inocente. Ahorita tenemos un caso, pues muy del dominio público, cuando la esposa le dice a él, te voy a denunciar si no me firmas el acuerdo que yo tengo. Pero tú te lo voy a mandar y fírmamelo. Y si no me lo firmas, te voy a denunciar. ¿De qué me vas a denunciar? No sé, de lo que me digan mis abogados, pero te voy a denunciar. Entonces ya desde ahí ya hay la grabación donde dice, no sé, porque realmente ni siquiera sé qué me has hecho, no te puedo decir qué me has hecho. Prefiero que me digan los abogados y porque ellos sabrán de qué vamos a denunciar, qué vamos a demandar. Entonces, esto ya se ha vuelto como una constante, como algo que ya todas las mujeres se están tomando como un arma de doble filo, que se llevan de encuentro al hombre, que se llevan de encuentro a los hijos. Y en alguna ocasión comentaba, a ver, un juicio de desahucio, necesitas un contrato de arrendamiento. No sé, un ejecutivo mercantil, necesitas algún documento que traiga pareja de ejecución. Un divorcio, necesitas un acta de matrimonio. Y para una denuncia falsa, ¿qué necesitas? O para denunciar violencia, ¿qué necesitas? El dicho, nada más. E inmediatamente se dicta la medida. Ahora, yo no estoy diciendo que no suceda, claro que sucede, es una situación, desgraciadamente también muy cotidiana, que hay muchas mujeres sufriendo violencia. Le preguntaba a una persona en alguna ocasión y decía, ¿por qué rayan paredes? ¿Por qué rompen cosas a su paso? Y su lógica era, a ver, no puede ser que les duela más un edificio, que les duela más una pared que el dolor de una mujer violentada. Entonces, bueno, ahora sí de una manera empática dices, igual y sí, ¿verdad? A lo mejor las autoridades no han puesto la atención debida y por eso ellas han tomado esa situación de hacer destrozo con tal de que sean visibles. Pero volvemos a lo mismo, hay mucho abuso en eso también.
De repente hay mujeres que están ahí y no saben ni qué están haciendo, hay mujeres que están haciendo bola y están vandalizando o que están agarrando a patada limpia a cualquier hombre que pasa por ahí. Yo creo que el éxito está en la educación, en la información y en el amor a los hijos, en el amor a la familia. Hay mujeres que dicen, bueno, a mí me duele esto de la ley vicaria porque tengo hijos varones. Entonces ellos van a ser violentos o los violentos ya de por sí en cuanto crezcan porque son hombres. Entonces hay muchas mujeres que empatizan con el hecho de que los hombres tienen derechos, de que los hombres se tienen que visibilizar su derecho también y que no todos son violentos y que no todos son malos. Igual las mujeres, no todas son violentadas, no todas sí son violentadas, etcétera. No podemos hablar de una generalidad. Yo creo que los jueces, los magistrados, los impartidores de justicia tienen que respetar ese principio de equidad, ese principio de todos somos iguales, juzgar con perspectiva de infancia antes de juzgar con perspectiva de género. Me gustaría agregar los 2 puntos porque los voy anotando de lo que dice. Miren, primera, creo que por ética, profesionalismo que nosotras tenemos a comparación de muchísimos abogados, porque lamentablemente en México la corrupción ya es una cultura, ¿no? Aquí el que no tranza no avanza, etcétera, etcétera. Lamentablemente yo no apoyaría una ley que diga que alguien que falsea declaración fuera a prisión en el mismo tiempo del delito que denunció, porque si no estaríamos haciendo justicia por propia mano y nosotros no podríamos hacer eso. Bueno, por ética, al menos yo por ética y profesionalismo, no podría porque estaría violentando los derechos aún a pesar de que esa persona sea culpable, porque también los culpables tienen derechos, lamentablemente o afortunadamente, ¿no? Lo que sí yo considero es que deberíamos de hacer iniciativas de leyes en las cuales demostremos que efectivamente para el tema criminal o delictivo no tiene nada que ver con unos genitales, ¿no? O con una autopercepción del género que tú te identifiques, sino tiene que ver más que nada una de dos, o con temas neurológicos, psicológicos, ¿no? Y psiquiátricos, y o sea, que esto te pasa en un tema criminal, o dos, esto tiene que ver también con muchos temas, como lo dijimos, en el tema de egos dañados, de intereses personales, de intereses económicos o de intereses políticos. Ahora bien, con el tema de este discurso de que por eso rompen paredes y etcétera, etcétera, la pregunta que yo me he hecho es, ¿realmente para que te visualizan tienes que hacer algo malo? Bueno, el Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad tiene menos de 2 años y fuimos un revuelo a nivel nacional, o siguen siendo un revuelo mis compañeras, ¿no? Mis excompañeras. O sea, siguen siendo un revuelo muy positivo y sin tener que vandalizar y sin tener que rayar nada y sin tener que causar ningún acto delictivo. O sea, realmente para visualizar un tema y concientizar sobre el tema, ¿tienes que realizar eso? Ahora, la otra pregunta que yo también les haría a ellas, ¿cuántas muertas han revivido por pinturrajear, por lesionar a mujeres policías, por lesionar a hombres? ¿Cuántas mujeres dejan de ser violadas o, más bien dicho, agredidas de cualquier tipo de violencia con esas sus marchas? Si yo supiera que vandalizando, que cometiendo actos vandálicos y que cometiendo actos criminales, ¿no? Como es ataques a las vías de comunicación, que en eso hay un debate si se da o no se da, ¿no? Lo que es vandalismo, hay hasta saqueos, recordemos que hay robo y saqueo en ese tipo de marchas, lesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo supiera que la violencia que se le está ejerciendo a la mujer realmente estuviera disminuyendo, yo estaría en primera fila. Pero como yo estoy viendo que el aumento a la violencia a la mujer va en aumento, no en descenso, entonces eso nos está diciendo que el modo no es el adecuado y que no es el indicado. Ahora bien, desde mi experiencia, y creo que es la misma que usted tiene, gracias a estas mujeres que ya tienen un modo operandis, junto con un tipo de abogados criminales, ¿no?
ahí sí ya son abogánster tipo, están dejando en indefensión e invisibilizando a las verdaderas víctimas de violencia. Porque una de las cosas que yo he visto con el tema de violencia a la mujer es que la mayoría de las mujeres que sufren violencia familiar es un proceso muy difícil para aceptar, en primera, que están siendo violentadas. Dos, el hablarlo. Y para denunciarlos les cuesta uno y la mitad del otro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estas mujeres eligen denunciar, los filtros de la fiscalía son una basura, porque tienes que repetir tu historia como 7 veces. A la que te atiende, al fiscal, al de la ministerial, bueno, a la policía especializada en este momento. O sea, tienes que repetir una y otra vez. Pero como ellas son víctimas, a ellas sí las revictimizas y para ellas sí es doloroso contar su historia, cualquier tipo de abuso o de violencia. ¿Qué pasa con este tipo de mujeres que utilizan a las instituciones de buena fe para sus intereses? Que así le pongas 50 filtros, los 50 filtros los van a pasar. ¿Por qué? Porque hay un interés de dañar, ¿no? O de tener ese beneficio, el que persiguen. Entonces yo considero que sí deberíamos de estar analizando este tipo de cuestiones por las afectaciones que están trayendo también a otras mujeres, porque usted sabe, más que nada, usted ya fue juez, va a haber un momento en que va a haber un colapso en el sistema en el cual a las verdaderas víctimas no se les va a dar la atención. ¿Se imagina cuántas denuncias hay al día que porque me acosó, que porque me esto, que porque el otro? ¿Y qué pasa? Cuando de verdad una mujer está siendo violentada, ¿por qué no hemos podido evitar los feminicidios en México? Porque ya el sistema está colapsado, ya es demasiado trabajo que tiene la fiscalía. Entonces no le puede dar la atención a todas las que están atención a todas las mujeres. Entonces yo considero que debemos de hacer nosotros, a diferencia de estas personas, un acto de conciencia en que debemos de luchar de la mano hombres y mujeres por reformar ya sean artículos o leyes que beneficien a nuestra infancia. Eso es lo que usted dice. 2, exigir, porque usted lo sabe mejor que yo, exigir la capacitación y la actualización real de los juzgadores, porque es una grosería, al menos en Chiapas, no sé en otros estados, pero es una grosería en Chiapas que los juicios, cuando se supone que ya son orales y que una de las cualidades que se supone que tenían el implementar el sistema, ¿no? De oralidad era precisamente la no dilación. Entonces no puede ser posible con que en el sistema de oralidad nos estemos tardando 4, 5, 6, 7 años en dictar una sentencia y que estén dándole prioridad, como dice usted, a las mujeres cuando se supone que se debe juzgar con perspectiva de infancia. Y para terminar, que le agradezco mucho su tiempo, es que yo los invito a que lean el protocolo de perspectiva de género, de juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí se establece, no dice que se debe de beneficiar a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, se dice que es aquella persona que está en desventaja. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puede estar en desventaja un hombre, o puede estar en desventaja una mujer, o puede estar en desventaja una persona de la comunidad diversa, porque hay una autopercepción que yo no voy a andar ahorita definiendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cualquier persona que se sienta en desventaja, es por eso que se aplica las leyes con perspectiva de género. En ningún momento se establece que es para único y beneficio exclusivo para las mujeres. Entonces, es lamentable que no haya esa capacitación y esa actualización de jueces, magistrados, abogados, y que los abogados se presten a este tipo de basura. La verdad es muy lamentable, ¿no? Es lo que yo quería agregar. No, y efectivamente, Andy, en materia penal, en materia familiar, los juzgados están rebasados al 100. Tengo un cliente en particular que tiene 600 días sin ver a su hijo, no tiene ninguna medida restrictiva, simple y sencillamente porque la señora no lo quiere llevar, porque la señora no quiere facilitar las convivencias, porque un juez decretó cambio de guardia y custodia si la señora en la siguiente ocasión no facilitaba las convivencias, no las facilitó y el juez dijo, bueno, entonces
vamos a multarla. Y dice, a ver, espérame, si la percibiste con cambio de guardia y custodia, no con multa, entonces sí, a los jueces les tiembla la mano a la hora de decidir cosas así. No es una decisión fácil porque no estamos hablando de cosas, estamos hablando de personas. Precisamente por eso los jueces necesitan una actualización, una preparación, exámenes apropiados para saber si esa persona es adecuada o no para el puesto, pero como ya hay jueces que tienen 1000 años, es muy difícil liquidarlos, entonces pues que se queden, ¿verdad? Y mientras, efectivamente colapsado el Poder Judicial, colapsado la impartición de justicia, los derechos de los niños afectados a diario, la familia obstruida a diario, y por ahí hay un dicho que lo hemos escuchado mucho cuando decimos, ay, ¿qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos? Pero yo creo que ahora con lo que estamos viviendo, ¿qué hijos le vamos a dejar a este mundo? Hijos obstruidos, lastimados, que tienen depresión, tienen ansiedad, buscan la salida, decimos la salida fácil, pero yo creo que es la salida más difícil, desvivirse, niños tristes, niños que tuvieron una infancia que no quieren volver a repetir. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Ese será el punto en que tendremos que pensar que no importa si eres hombre o si eres mujer, si tienes hijos, primero son los niños. Licenciada, muchísimas gracias por este tiempo, por toda la información, por todo esto que ha sido de veras tan informativo y nos ha hecho crecer a todos. Muchísimas gracias, les deseamos el mejor de los éxitos en este nuevo proyecto y seguramente vamos a estar celebrando próximamente. Muchas gracias a usted por la invitación, por el tiempo. Vuelvo a repetir, vuelvo a reiterar mi admiración por usted, mi cariño y mi respeto. Gracias, Y Juan. pues cuando gusten, aquí estamos y pues esperamos también esperamos celebrar juntos este 3 de julio. Sí, si Dios quiere, próximamente así lo haremos. Y bueno, a todos, gracias por escucharnos. Nos gustaría mucho saber su opinión. Y bueno, soy Lali y estoy para ayudarte. Hasta luego. La casa del hombre, la mujer y la familia.